Hola, cinéfilo. Esta extraña pieza nos trae una explosiva mezcla de ficción, documental y animación, pocas veces vista anteriormente. Así comienza en Filming la sinopsis de la película Antes que llegue el ferry, una coproducción entre España y Cuba, estrenada en el 2018. Uno de sus directores, habanero de nacimiento, tiene una vasta experiencia en la animación. Es el lenguaje narrativo que enamora a tantos por las extraordinarias formas de contar la historia que ofrece. Hoy tendremos el placer de tener en este set de entrevista a este realizador cubano. A continuación, Joel del Río te dirá de quién se trata. Buenas noches, bienvenido a este su espacio de la entrevista en Te Invito al Cine, que hoy cuenta con la presencia de Vladimir García, uno de los más destacados animadores de este país. Gracias. No sé si estabas esperando que dijera una cosa como esa, pero ya está dicha. Está bien, perfecto, sí. Oye, primero queríamos establecer una especie de diferenciación. Es lo mismo un realizador de dibujos animados, un animador y un realizador. Un realizador y un realizador de dibujos animados es lo mismo. Es casi lo mismo. Es lo mismo. O lo mismo. Y un animador ya es, como decir, un cámara, como decir, es una un profesión, actor. un oficio. Es un oficio muy particular que tiene mucha fuerza dentro de una película de animación. Creo que es la clave esencial, porque reúne muchas cosas. Es como, es el actor y es el director de actores también, de alguna manera, ¿no? Es que le da vida a los personajes. A la vida, sí, a esa ánima en que se trata, que por eso se llama animador. ¿Y cómo te defines tú? Bueno, a veces cuando la gente me van a hablar, me van a preguntar sobre la obra que hago, me dicen el animador. Bueno, en este caso no, en este caso soy realizador. Pero sí, me siento muy identificado cuando me hablan de animador y me parece bien. También lo es. Sí, lo soy. Es decir, cumple con los dos. Porque mi formación realmente inicial fue como animador. Pues vamos a ello, vamos a tu formación inicial e incluso al periodo previo a tu formación inicial. ¿Tú eras de los niños que dibujaban mucho y tal? Sí, es que la familia, todo, mis tíos todos dibujaban, inclusive había uno de ellos que ya trabajaba en los estudios de animación del ICRT. Empezó a trabajar justamente en el año que yo nací, en el 72. Y bueno, entré en una vocacional de artes plásticas ya en mi adolescencia, en la secundaria. Y ya en esa etapa ocurrió un hecho que fue un poco que me empezó a inclinar para la animación. Definitorio, como se dice. Sí, una motivación que les pasó mucho a esa generación fue la prohibición de Voltu 5 en Cuba, en el año 82. Y eso nos movía mucho, ¿no? Y después, bueno, nada, más adelante cuando termino la... ¿Tú sabes qué? Disculpa que te interrumpa, para hacer una pequeña anécdota. Pensé que el asunto, la fanaticada con Voltus 5 era un asunto muy cubano. Pues no. Recientemente estuve en X país y estaba poniéndose como si fuera, pero hecho ayer. Voltus 5 con todos sus capítulos. Los dos países que más tuvieron ese fenómeno fue Cuba y Finlandia. Ah, ya. Pues yo lo vi en Canadá, ya, para develar mira, pero lo de Cuba fue un fenómeno más extraño todavía porque Cuba no llegó la serie completa y lo que llegó fueron varios capítulos y lo que hicieron fue armar con eso una película que se editó aquí en Cuba y le pusieron voces y armaron su historia. Una película inventada a partir de una serie que existía. Y esa película se ha convertido entonces en una obra de culto también en otros países. En otros países. Partiendo de la serie, ¿no? Debemos inferir, Vladimir, que el anime, o anime, como se diga, es una de tus influencias fundamentales. Es mi influencia, pero en mi obra no está marcada ni reflejada en la estética. Esa estética no sale mucho. Pero sí, sobre todo en los estilos de animación y el concepto de producción de los animes también. El hecho de animar muchos planos con pocos recursos y de repente hay 3 o 4 planos con un nivel de dibujo y escorzo y animación tremendo. Y yo creo que eso es un poco el estilo del anime y
y yo creo que también es una manera también de Que tú adoptaste para los tuyos, para tu efectivamente. trabajo. Oye, te dejamos en la escuela vocacional De artes plásticas. De artes plásticas. ¿Qué pasó después? Después, estando en el pre, tocaba aquella época ir a la escuela al campo y no quise ir, pero había que ponerte en un centro de trabajo. Y el viejo mío, Que yo también viendo la pasé por posibilidad, eso. y me ubicaron en los estudios de animación del ICRT. Qué suerte. Dejé el pre, cogí la facultad para poder seguir yendo. Y estuve yendo 2 años y medio aprendiendo dibujo animado en el ICRT. Ella, por Había un motivación departamento propia, en ese entonces, ¿no? en ese entonces había un departamento que cerró justamente en el año 91. Y ya, justamente cuando casi que me iban a contratar a trabajar ahí. Ah, tú Y ahí- con 20 años y tratando de empezar. Y ahí paró todo hasta el año 97, que bueno, en ese tiempo en el Erasmus me pasé ilustrando y haciendo cómic. ¿Hiciste cómics? Hice cómic. Digamos que oficialmente o qué. No, muy independiente, siempre Ya. independiente, porque bueno, estaba en el periodo especial y no se publicaba. No había nada oficial. Pero había un taller había una especie de festival de historieta internacional y venía mucha gente. Y un día yo voy con mi sogra, Juan Padrón las ve, y me toma mi teléfono, me dice, te voy a mandar el teléfono a este papaco para que te llame, para que haga fondo en el ICAI. Estamos hablando de Paco Prats. Paco Pras. Y eso fue en el año 92. Y hasta el año 97 no me llamaron. Me llamaron para un curso, para invitarme a un curso de animación. Tremenda alegría. Yo pasé el curso. Porque aprendiste muchísimo. Y me quedé trabajando en el ICAI. Y ahí, bueno, Entonces pasaste de una posibilidad en el ICR a una certeza en el ICAI. efectivamente. Y estando bueno, en el ICAI ya estoy Pero trabajando. despacio, vamos a ir despacio, vamos más despacio porque para que la gente entienda bien cuál ha sido tu devenir, tu periplo. En cuanto a las historietas que hacías, ¿qué temática tenían? ¿Qué estilo? ¿Cómo era la cosa? La ciencia ficción. Ah, y eres y fantástica. Esto de los Un héroes, los adicto a la caballeros. ciencia ficción, por decirlo de alguna manera. Efectivamente. Y esto de los caballeros, los dragones, ese eran los géneros que La nosotros cosa que tú marcamos. manejabas era la fantasía medievalista, por llamarla de alguna Ajá. manera, y la ciencia ficción. Y hasta a veces combinábamos las dos. Claro, existe Jugamos. la retrociencia ficción que le llaman. Sí, ahora ahí está el cyberpunk. Sí, hay muchísimas tendencias. muchas tendencias dentro de la ciencia ficción. Y en el ICAI, ¿qué empezaste haciendo? Bueno, empecé ahí como animador y estuve como 3 años. Y fue una época muy interesante porque estábamos dando servicio a España como de animación. Y la producción era muy intensa y había que animar muchísimo. Y animábamos en hoja de papel en aquellos tiempos. ¿Qué significa animar en hoja de papel? Explícame el proceso. Antes el proceso era muy artesanal, se hacía que era para cine. Primero se hacía la puesta en escena, se hacían los diseños de personajes, el storyboard, y se hacía entonces la animación en papel. Este papel pasaba al departamento de línea y color, que se hacía en acetato, se pasaba a línea con un centropeo con plumilla, se le daba la vuelta y por atrás se le daba el color, los diferentes colores. Y eso era uno a uno, todos los dibujos, y había un equipo de 50 coloristas y de línea en el ICAI, y eran 50. ¿Y tú eras uno? Y yo era uno de los animadores. De los animadores. Yo empecé... que está un poco en una escala superior, ¿no? Sí, Vamos a ajá. decir. Pero ¿qué pasa? En aquella época, por ejemplo, existía el animador C, el animador B y el animador A. Actualmente no, actualmente el animador hace ya todas las funciones. Pero en aquellos tiempos tú tenías que Estaba dividido. Ibas escalando, ibas subiendo. Y si te veían con motivaciones para otra cosa, bueno, te podían dar un día, un minuto para que hicieras las puestas en escena o para que hicieras los fondos. Y así te ibas ¿Qué preparando. diferencia hay entre hacer la puesta en escena y el fondo? ¿Existe alguna? Sí, el A ver. fondo es el background del dibujo animado donde Sí, actúan los sí, personajes. sí. Y la puesta en escena es hacer varias poses de los personajes, que es el acting de lo que tiene que animar el animador. Ya te entiendo, como los movimientos y tal. Sí, los movimientos principales, es como venir un director a montar la escena de su película y le dice al actor, tú te paras aquí, tú te paras aquí, tú te mueves hasta aquí y te desplazas hasta allá. O yo voy a por dibujo. tocar la lámpara y No, ya una esa es la descripción animación. Ya esa es la animación. Ya esa es la La animación. puesta en escena es, yo estoy sentado aquí, cojo la lámpara, la otra pose es en la mano y la otra pose es saliendo con la lámpara. es como un resumen, vamos a decir. Sí, es los puntos. por donde tiene que pasar el personaje para que dé una guía
En una película de ficción eso se suele llamar la marca. Ajá. La marca del actor, ¿no? Y bueno, se pasaba el proceso de cámara, que se tiraba foto a foto. Ya hoy en día el proceso ha cambiado, se ha minimizado gracias a los software. Y justamente... Que te hacen una parte de ese trabajo. Que te hacen... Ajá. Me imagino Pero que será. siempre basado en cómo funcionaba antes. Claro. En todos los procesos, Al todas las software hay que medidas. darle instrucciones, solo no sé nada. Perfectamente. Y tuve la posibilidad de que estando en el ICAI, viví el proceso de transición del cine de celuloide al cine digital en el año 2000. ¿Cómo fue para ti en lo personal? Bueno, yo siempre estaba motivado por las computadoras y por la animación 3D que ya habían varias películas que se estaban haciendo, pero en Cuba era desconocido. Yo nunca había tocado una computadora en los años finales de los 90. Yo tampoco. Llegó Néstor Padrón con las computadoras al estudio de animación, empezaron a montarlas y yo me escapaba, me sentaba atrás de Néstor Padrón a mirar todo lo que hacía. Y él me miraba así y hasta que me decía, hasta que un día me dijo, si quieres pregúntame lo que tú quieras. No quiero molestarte, no te preocupes. Y ahí, bueno, empecé a investigar y a aprender. Pero tremendo asesor que tuviste, de lo mejor. Buenísimo. Yo se lo conté después y no se acordaba de eso. Y justamente un día, bajando la escalera del estudio de animación del ICD. Eso quiere decir que es un hombre generoso. Siempre, a lo sí, mejor es un hizo gran eso maestro. con mucha gente. Gran maestro, como lo fueron todos los que trabajaron, los directores, Tulio Ray, Juan Padrón, Mario Rivas, todos los que trabajan, y los profesores de animación, como Guillermo Ochoa, Gabriel Ramos, Pepe Reyes, Noel Lima, fueron... Es bueno que tengas un recuerdo para toda esa gente que trabajó tanto. Siempre, como también con los animadores con que trabajé también en los estudios, los que ya llevaban años de experiencia. Ya llevaban años. Y si alguien también yo me formé, que actualmente del año 2000 para acá estoy haciendo producción de animación, fue con Paco y con Aramí. Que aunque yo siempre me había fajado con ellos y ellos conmigo. Pero ¿Exacto de qué la fajazón? Nada, era por mi carácter jovial que tenía yo en el estudio, siempre andaba haciendo algunas travesuras por ahí. A eso se le llama de otra manera en cubano. Pero bueno, sí, vamos a dejarlo en jovial. pero nunca perdí el tiempo en mi trabajo. Siempre estaba con ganas de aprender. Y te contaba que un día bajando las escaleras del estudio de animación del ICAI, me encuentro con que venía un animador del ICRD buscando animadores. Porque habían reabierto los estudios de animación del ICRD Sí, de que nuevo. lo han cerrado y reabierto varias veces, creo. Sí, pero en el año 2000 lo volvieron a abrir. Y entonces él necesitaba buscar animadores. Y yo le dije, no te preocupes, que yo te los llevo. Y ya, me fui para el ICRD, como al otro día. Regresaste. Regresé de nuevo y fui para allá y propuse. Y bueno, compartía hasta las 5 de la tarde en el ICAI y después de las 5 en el ICRD animando. Y ahí en el ICRD... En las dos grandes productoras de esa especialidad tuya, ¿no? Pero ahí empecé a dirigir ya. Yo llegué diciendo que yo sabía computación, no sabía nada. y dirigiendo, fui aprendiendo. A ver, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos como director ya de animados? Bueno, empecé trabajando en El Camino de los Juglares como director de animación. Es un programa con títeres. A ver, ¿y a qué se refiere la animación en El Camino de los Juglares? Que era exacto, un programa con títeres. ¿Qué lleva de animación eso? Sí, porque habían varios momentos que se ilustraban con animación. Sobre todo había un cuento que se ilustraba. Ah, sí, recuerdo las historias que se hacían. A veces salían En dibujos pequeñas animados. escenas. Y, ¿no? por ejemplo, había pequeños videoclips que también se apoyaban con pequeñas animaciones. Esas las hiciste tú, una parte de ellas. Yo armé un equipo de animadores. Para trabajar Y en ese entonces programa. yo organizaba, hacía el storyboard y entregaba las animaciones a los animadores que eran Ese programa era una joya de la programación infantil de su momento. eran animadores del ICAI. O sea, ya yo me estaba trayendo animadores para acá. Los estaba pirateando. O sea, de alguna manera estaba trabajando ya como un realizador independiente, porque no era contratado, era una contrata por la izquierda, ¿no? Para poder darle servicio de animación y trabajábamos prácticamente de noche. Combinaba las dos. Justamente en el año 2000. ¿Qué manera de trabajar usted en esa época? No, y en el año 2000 entro en la Facultad de los Medios Audiovisuales. En Fanca. En la FANCA. ¿Por qué? ¿Necesitabas esa formación Bueno, o era obligado eso para tiene- tener el papelito? ¿Cómo es la Eso cosa? tiene una anécdota. Sea honesto. En el año 99 hubo un taller en la Escuela de Cine de San Antonio
con profesores de Los Ángeles, que eran de los estudios de animación y efectos visuales, y que eran los supervisores de efectos visuales de las películas de Spielberg, de Lucas, cuando aquí estaban haciendo dinosaurios. Fue un Gente taller de punta siempre van a Fue la un escuela. taller de una semana. Y lo habían hablado en los estudios de animación del ICAI, y habían invitado a los directores, Mario, Juan, Tulio, lo habían invitado, pero ninguno de ellos les interesó. ¿Y qué hicimos nosotros, los animadores que queríamos ir? Bajamos tempranito, nos paramos en la acera, y cuando baja la señora que tenía a los que iban a partir el curso en la guaguita que venía del Hotel Nacional, y decía, Juan Padrón, ese uno decía, por allá, yo, y subía, y nos robamos los nombres todos y nos subimos y nos colamos, y nos metimos. Para dar el curso en la escuela. Casi terminando el curso, bueno, se enteraron ellos y les pareció divertido. Y uno de ellos nos propuso un intercambio si nosotros estuviéramos estudiando en una escuela de cine. Y yo no tenía idea. Y empecé a averiguar y encontré la Fanca. Por querer tener ese contacto y poder ir a aprender, hice las pruebas en la Fanca, entré en la Fanca. Entré en la segunda vez que hice las pruebas. En la primera, como que me dieron el bate en la entrevista, porque me dijeron que yo venía de la animación. Claro, es que hay que aclarar también en este punto que Fanca no tiene un perfil para nada cercano a la animación, ni la escuela de cine tampoco. Y eso es algo que me gustaría hablar después. Sí, sí, cuando tú quieras. Pero el caso es que ninguna de nuestras dos escuelas de cine enseñan animación. No. Se enseña, si acaso, en los dos estudios por los que tú habías pasado. Hay algunos, Y de alguna manera. esos talleres que son un poco, antes sí se Sí, daban son como eventuales. son eventuales, ajá. Y bueno, al final termina el taller y muchos de ellos no siguen en los estudios y se van, lo utilizan para fin propio. Y nada, Entonces bueno, tú entraste a la Fanca. entré en la Fanca, estaba en el ICRT, ¿Y en el ICAI? dirigiendo. Todavía. En el ICAI, y en el ICAI seguía como animador. Y un poco se me armó la guerra, ¿no? Porque ya se enteraron de que me estaba llevando los animadores para allá. Y que si me estaba llevando las pusieron hojas. bravos, imagínate. Hicieron una asamblea y todo. Y bueno, nada, pero todo quedó muy bien. Y bueno, terminé. Estaba trabajando. Ya Y hasta hacerle la guerra a la gente que trabaja es lo más Ah. inútil que hay. así mismo. Y entonces en 2003, bueno, ya decidí entonces terminar con el ICAI. Me quedo en el ICRT. Espérate, que esa parte la vamos a dejar para el próximo programa, porque para su alegría le cuento que hemos concluido con el tiempo de este espacio para este espacio de la entrevista. Entonces tienes que venir el viernes que viene. Bueno, Así nos vemos. tienes que para continuar con toda esta historia y con tu paso por la animación en Cuba.